Bienvenidos y bienvenidas a Ama el español cubano contado desde sus películas. Este es Cine Cubano en Voz Alta, un viaje por el cine cubano para entender su lengua, su cultura y todo lo que se dice incluso cuando se calla. Soy Ada Iglesias, profesora de español, especialmente en su variante cubana, y doctorante en cine cubano contemporáneo. En este espacio exploramos cómo el cine cubano revela aquello que no siempre puede expresarse de forma directa, a veces a través del lenguaje, otras mediante el cuerpo, el deseo, el silencio o el propio caos. Hoy nos adentramos en Guantanamera, la película de 1995 dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío, que bajo la apariencia de una comedia ligera abre una ventana profunda a la Cuba del periodo especial. Más allá del humor que sostiene la historia, la película despliega un mapa social, político y lingüístico que permite leer el país a través de un viaje fúnebre que cruza la isla de oriente a occidente. En este recorrido emergen el desgaste económico, el agotamiento ideológico y las fricciones de la vida cotidiana. Y como el lenguaje es el espacio donde todo esto se vuelve audible, hoy nos centraremos en su dimensión más reveladora. ¿Cómo habla Cuba en Guantanamera? Sin más, Guantanamera. El cambio de paradigma del español de Cuba impulsado por el absurdo nacional. Aunque a primera vista la película parece liviana o incluso excesiva en su humor, funciona como un archivo oral del español cubano de los años 90. Allí conviven refranes, tecnicismos burocráticos, vulgaridades, consignas políticas, expresiones del mercado informal, amenazas, diminutivos cariñosos, interjecciones, apelativos, además de un repertorio de fórmulas rituales y religiosas que pintan con exactitud una época marcada por la precariedad. Lo que se dice, y sobre todo cómo se dice, se convierte en una radiografía social del periodo especial. El viaje fúnebre es también un viaje por los registros del idioma. Lo primero que llama la atención es la riqueza del habla popular, una oralidad llena de humor, resignación y creatividad. Expresiones como no joda, chico, no me fastidie, salieron echando, me cago en 10, esto es candela, o qué volá, aparecen de forma natural, impregnando el diálogo de una frescura que resulta profundamente caribeña. Abundan también los vocativos afectivos, mi china, puchi, mi amor, mi hermanito, papi, que dibujan relaciones marcadas por cercanía, confianza y códigos emocionales propios de la cultura cubana. La fonética acompaña este registro. Aspiración de eses, pérdida de consonantes finales, diminutivos frecuentes y un ritmo rápido que aporta musicalidad al discurso. Todo esto crea la sensación de estar escuchando la calle misma, sin filtros. Pero este español expresivo contrasta con otro registro completamente distinto, el lenguaje burocrático, rígido, tecnopolítico y desconectado de la realidad. Adolfo, el burócrata por excelencia, habla como si viviera dentro de un manual estatal. Repite expresiones como aplicar la metodología, no perder la perspectiva integral del asunto, instancias pertinentes, distribución del producto social, planificación equitativa de recursos o sobrecumplimiento del plan. Es un discurso formulaico, estático, vacío, que choca brutalmente con la lengua viva que lo rodea. Este contraste es una forma de ironía. Mientras la comitiva fúnebre se enfrenta a un país en ruinas, él continúa recitando consignas que ya no describen nada. A este choque lingüístico se suma un tercer registro, el lenguaje de la precariedad económica tan característico del periodo especial. La película recoge expresiones relacionadas con el mercado informal, la escasez y la economía en crisis. Aparecen fórmulas como tocamos a menos para describir la falta de recursos, esto me lo lloran para indicar que un producto se venderá enseguida, fula para referirse al dólar o ¿cómo se llama esto? Para preguntar un precio sin nombrarlo. Una expresión particularmente reveladora es a 50 kilos nada más, un precio aparentemente bajo pero ambiguo en su moneda. Y aquí aparece un aspecto sociolingüístico fascinante. En Cuba, a menudo, no se dice explícitamente si un precio está en pesos o en dólares. Esa ambigüedad se vuelve un código identitario. Solo quien domina el contexto sabe interpretar correctamente de qué moneda se trata. La lengua funciona entonces como un filtro de pertenencia. Del mismo modo, el lenguaje religioso afrocubano introduce un campo léxico propio. Hacer un trabajito, despojar el camión, Santa Bárbara bendita,
Esas expresiones no solo nombran rituales, sino que revelan cómo la espiritualidad, la santería y las creencias populares han estado siempre presentes en el imaginario nacional como estrategias simbólicas para manejar el miedo, la incertidumbre y el caos económico. El lenguaje se vuelve refugio, gesto de fe y forma de agencia cultural. Otra dimensión cardinal es el machismo verbal, que atraviesa buena parte del diálogo y deja ver cómo las relaciones de género se articulan lingüísticamente. El guión refleja sin adornos la manera en que muchos hombres de la época y de ciertos entornos aún hoy clasificaban, juzgaban y sexualizaban a las mujeres mediante expresiones como material de primera, mantenimiento en caliente o es la que va a cargar conmigo. Todas ellas sustentadas en una visión profundamente utilitaria del cuerpo femenino. Sin embargo, la película también muestra cómo este mismo discurso tan naturalizado en la cultura cotidiana es reproducido por algunas mujeres que han interiorizado esas lógicas machistas. Ejemplos como "a las gordas nadie les mete el diente" o "te has pasado por la piedra" revelan un fenómeno de apropiación lingüística que evidencia hasta qué punto estas jerarquías simbólicas habían permeado no solo la voz masculina, sino el imaginario social en su conjunto. A esto se suman insultos homofóbicos como maricón o degenerado. Este vocabulario evidencia las jerarquías de género, la violencia simbólica y los imaginarios de masculinidad hegemónica que dominaban la vida cotidiana. La película no lo dulcifica, lo pone delante del espectador como un espejo que obliga a mirar de frente una estructura cultural arraigada. Frente a estos registros aparece la voz elegante e impostada de Yoyita, que habla como un eco de otra época, pausada, melodramática, casi declamada. Su dicción pertenece a una Cuba cultural idealizada, a un pasado donde el lenguaje era arte y ceremonia. Su muerte no es solo un giro narrativo, simboliza también el fin de una vocalidad, de un modo de ser y de un imaginario cultural que no logra sobrevivir en la crisis de los 90. En medio de este mosaico lingüístico surge Georgina, cuyo viaje es también un viaje por la voz. Al inicio habla de forma neutra, contenida, incluso temerosa. Su silencio frente a Adolfo revela una subordinación emocional e ideológica que se expresa también en su lengua. No interrumpe, no contradice, no reclama. Pero a medida que recupera agencia, su discurso se transforma. Empieza a cuestionar, a expresar deseos, a corregir a su marido, a contradecir el relato que él ha construido sobre la familia. Su discusión sobre la emigración de su hija es reveladora. Ella pronuncia la verdad que él no quiere escuchar. En su caso, hablar es un acto de emancipación. Su voz cambia en paralelo a su transformación personal. La película recoge además un rasgo sociolingüístico que la atraviesa, la abundancia de refranes. Se usan para explicar situaciones, justificar decisiones, dar consejos o aliviar tensiones. Qué chiquito es el mundo. En menos de lo que canta un gallo. Lo cortés no quita lo valiente. El que espera lo mucho, espera lo poco. Muerto el perro, se acabó la rabia. Donde come uno, comen tres. En medio de la crisis, los personajes recurren a este repertorio ancestral como forma de interpretar la incertidumbre. Los refranes funcionan como filosofía portátil, como memoria cultural compartida y como estrategia emocional para sobrevivir. Su origen hispánico es evidente, pero Cuba los adapta, los recontextualiza y los vuelve propios. Y junto a todos estos registros aparece uno más, la leyenda yoruba de Olofi e Iku, que narra un mundo colapsado por la inmortalidad, el agotamiento del tiempo y un diluvio que viene a limpiar y regenerar. Su presencia en la película no es ornamental, es un contrapunto mítico que dialoga con la crisis nacional. Así como Iku llega para terminar un ciclo desgastado, la película sugiere que la Cuba de los 90 necesitaba también un reinicio, una renovación generacional simbólica y lingüística. En Guantanamera, el lenguaje no es un accesorio, es el verdadero protagonista. A través de él se hace visible lo que la trama no dice explícitamente. La crisis del Estado, la mutación de las masculinidades, la emergencia de nuevas subjetividades femeninas, la creatividad popular como forma de resistencia y la fractura entre discurso oficial y realidad vivida. Escuchar esta película es entender su época. Y quizás la pregunta que queda al final, cuando suena nuevamente Guantanamera, esta vez modernizada y fusionada con sonidos contemporáneos, es si el país que retrata la película logró encontrar alguna vez ese nuevo ritmo. ¿Qué queda hoy de aquella Cuba que hablaba así?
¿Qué queda de ese país que navegaba entre consignas, refranes, teques, vulgaridades y canciones guajiras mientras intentaba no desmoronarse? ¿Y qué nos revela 30 años después volver a escuchar sus voces? Antes de despedirme, te invito a visitar mi sitio web www.amalespanol.com. Allí encontrarás el catálogo de cine cubano todavía en construcción, fichas técnicas, análisis discursivos, análisis lingüísticos con los minutos exactos donde aparece cada expresión y los enlaces para ver películas en línea. Gracias por tu fidelidad a Cine Cubano en Voz Alta. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Tu voz también forma parte de este diálogo sobre el cine cubano. ¡Adiós!